¿España tiene un complejo de inferioridad cultural? Bueno, lo podrán tener algunos españoles. Otros tienen lo contrario, un narcisismo de superioridad. Y entonces es muy difícil a veces hablar de estos asuntos sin que la gente trate de identificarse, ya no solo ellos, porque que se identifiquen ellos es su problema, pero otra cosa es que identifiquen al interlocutor, que es el problema de siempre, ¿no? Es decir, cuando se habla de Cervantes, pues algunos consideran que como Cervantes estuvo en la batalla de Lepanto, pues entonces empiezan al grito del nacionalismo y cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver con Cervantes. Hay muchas personas que han interpretado también la Numancia de Cervantes como una obra de nacionalismo español. Eso no tiene nada que ver con la Numancia. O sea, eso tiene más que ver con las pretensiones del que observa aquello que debe interpretar que con la interpretación real. La Numancia es una tragedia que presenta sobre todo a los seres humildes como protagonistas de unos hechos trágicos frente a lo que exponía la tradición. La tradición presentaba que los hechos trágicos solo los podían protagonizar los nobles, porque de los nobles había que sentir pena cuando sufrían porque eran nobles, y del pueblo uno solo se podía reír. Cervantes invierte eso. Por eso he dicho que en el Quijote el personaje más ridiculizado es Don Quijote, que es noble, no Sancho Panza, que es plebeyo, es villano. Entonces hay gente que coge el rábano por las hojas e interpreta las cuestiones al revés. Que en España hay un complejo de inferioridad heredado del siglo XVIII, básicamente, porque no se ha reaccionado a eso. Y hay muchas personas que incurren tanto en el narcisismo de la miseria cultural como en el narcisismo de la superioridad cultural, ¿no? Entonces uno se cree en el ombligo del mundo porque hace 500 años no sé quién hizo tal cosa, y otros se consideran la miseria del mundo porque actualmente no sé quién hizo tal otra. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Es decir, todos los seres humanos y todos los pueblos del mundo tienen momentos mejores y peores, como las personas tenemos días mejores y peores, claro. Y no por esa razón hacemos una tragedia. No se puede vivir en los complejos, no se vive bien en los complejos, eso es una obviedad, ni en los de superioridad ni en los de inferioridad. Entonces hay gente que siempre incurre en el narcisismo. ¿Somos los peores del mundo o somos los mejores del mundo? Bueno, es que usted siempre quiere estar en un lugar extremo para ser algo. Claro. Y si es una persona normal... Y, está en la medianía, ¿no? Sí, tampoco hace falta de estar todos los días saliendo en el espejo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de todo hay, pero no... A nivel, por eso, literario, ¿la literatura hispánica es la mejor de la historia? Bueno, vamos a ver. Claro, la pregunta es muy cruda y no se puede responder monosilábicamente. Vale, pues ¿no? Aquí tienes para podemos decir que sí, pero claro... Porque esto a ti, claro, se te ha achacado mucho de que has menospreciado, digamos, a veces la anglosajona. Pero eso lo dicen ellos, pero es que no lo digo yo. Ajá. Es que esa es la conclusión fácil de decir, bueno, como Cervantes es mejor de Shakespeare, menosprecia a Shakespeare. Ajá. Es que no es esa la cuestión, porque además... Tú fíjate, la pregunta es, ¿la literatura hispánica es la mejor del mundo? Bien, pongamos que decimos que sí. Okay. Vale, ¿y después qué? Leemos a Tolkien. O sea, claro, la cuestión no es si eso no es... no, la cuestión no es quién la tiene más larga, es qué sabes hacer con ella. Exacto, ¿no? Esto lo van a cortar seguro. Seguro, lo tienes ya, ¿eh? Ya tienes un nuevo clip. Esto eso lo van a decir ahí. Pero es que la cuestión no es tanto... si lo que nosotros hacemos es lo mejor o lo peor, sino para qué sirve lo que se hace, ¿no? Entonces hay gente que puede considerar que Cervantes es mejor que Shakespeare porque le saca más partido al Quijote enfrentándose a la realidad, y otros que pueden considerar que Shakespeare es mejor que Cervantes porque lo que les gusta simplemente es la evasión. Entonces, vale, correctamente. Ahora, conforme al concepto que yo tengo de literatura, conforme al concepto de literatura que yo manejo, que es un concepto de literatura como construcción racional, humana, que se orienta sobre todo hacia la libertad del ser humano, no hacia la repetición del kitsch. Es decir, la literatura es un discurso que lucha por la libertad humana, lucha por ampliar las posibilidades del ser humano en sus condiciones de vida, de ir más allá de lo que las leyes reconocen. Lo que hoy son derechos, ayer eran prohibiciones. Y la literatura ha estado al lado de aquellos que han hecho triunfar la historia a costa de hacer triunfar una ilegalidad. La historia avanza porque es el triunfo de ilegalidades que hoy son derechos y que en el pasado eran prohibiciones. Y la literatura ha estado al lado de aquellos que han hecho prosperar ilegalidades, ¿no? Que han ampliado las condiciones de la libertad humana a través de la ficción. Es decir, que han buscado los mecanismos que han podido sortear la censura.
porque la literatura es aquello que los poderes de todo tipo, los poderes que siempre han estado ejerciendo su fuerza, nos han permitido escribir, porque no han podido censurar o destruir o quemar. Eso es lo que ha sobrevivido y hay que ser muy hábil para sobrevivir. Lo que nos permite sobrevivir no es la fuerza, sino la insignificancia en muchísimos aspectos. Y la literatura ha manejado más la maña que la fuerza. Ha manejado más la insignificancia, dejando latente el conocimiento y la inteligencia para que, andando el tiempo, en una panspermia, es decir, en un conjunto de elementos que puedan reorganizarse, resurgir. Entonces, en el concepto de literatura que yo manejo, Cervantes vale más que Tolkien. Pero claro, comprendo que en el concepto de literatura que manejen otros, pues Tolkien valga más que Cervantes. Y yo pregunto, ¿vale para qué? Claro, también me podrán preguntar, bueno, ¿y Cervantes vale para qué? Coño, para sobrevivir en un mundo adverso. Mucho mejor que el de Shakespeare o el de Tolkien, que nos lleva a un ámbito de fantasías, porque no es lo mismo escribir una utopía como la de Tomás Moro que escribir El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que te dice cómo funciona realmente la política. Claro, es que son cuestiones completamente diferentes. Son cuestiones completamente diferentes. Entonces, cuando yo hablo de literatura, lo hablo desde los presupuestos de mi obra Crítica de la razón literaria. Ahí está expuesta una teoría de la literatura que no es para estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es completamente irrelevante. Eso es como si es como si el cuadrado le dice al triángulo, es que yo no estoy de acuerdo con que tenga 3 lados, y el triángulo le diría, ¿y a mí qué me importa? Claro. Es que es irrelevante eso. Claro. Cuando hay gente que dice, es que yo no estoy de acuerdo con la definición que usted da de literatura, es que yo no doy una definición de literatura para que tú estés de acuerdo. Yo doy una definición de literatura para explicar el concepto que yo tengo de literatura. Si tú estás de acuerdo, me parece bien, y si no también, porque yo dentro de unos años me moriré y ahí nos vamos a quedar tú, la definición, la literatura y los demás. O sea que es que no es una cuestión para ir a la guerra esta, ¿no? Claro. En ese punto, vamos. Sino que es tu propia forma y cómo expresas, cómo ves tú el mundo y cómo ves la realidad. Yo he y la dado mi literatura. interpretación, Claro. yo he dedicado mi vida a la interpretación literaria y he dado mi interpretación, y luego cada uno quede la suya. ¿Yo qué quieren que les haga? Claro. ¿No? La hegemonía un poco anglosajona que antes hablabas, ¿ha empobrecido nuestra forma de pensar? Sí, la ha empobrecido mucho, pero ha empobrecido también la de ellos. Es decir, el mundo anglosajón es un mundo muy, muy telegramático, muy plano. El inglés es una lengua muy sintética. El inglés es una lengua básicamente muy sintética. Es una lengua en este punto también muy limitada para la literatura. Y claro, a alguien puede parecerle mal esto, pero es que yo no tengo la culpa. Es que la literatura exige una cantidad de polivalencias semánticas que el inglés actual, sobre todo el actual, no posee. El inglés de Chaucer, que escribe los cuentos de Canterbury, es un inglés mucho más rico que el inglés actual para la literatura. El inglés de Shakespeare ya es más pobre que el de Chaucer, pero mucho más rico que el inglés actual para la literatura. Es que la literatura escrita en inglés la puede escribir la inteligencia artificial. También la literatura escrita en español. Pero es que la literatura de verdad no la puede escribir una máquina. No la escribe una máquina porque una máquina está programada para diseñar kitsch. Es decir, para combinar algoritmos conforme a lo ya conocido o hacer incursiones dentro de lo ya conocido. Pero el Quijote no lo puede escribir un algoritmo, porque la libertad humana y el arte en particular es un algoritmo infinito. Y eso no cabe en ninguna inteligencia artificial. Entonces el inglés es una lengua o es una cultura que no es que haya simplificado o empobrecido la nuestra, es que ha simplificado y ha empobrecido la imaginación de su propia población. Pero basta ver lo que ocurre con los tiempos verbales, y esto es un ejemplo muy común. La gente normalmente habla en tiempos continuos. Y entonces la gente dice, ¿no? Decía... he oído estos días que estuvimos en la Feria del Libro y muchos colegas, muchos amigos decían, la semana que viene estaré firmando libros en la Feria del Libro. Pero la cuestión es, la semana que viene firmaré libros. Entonces, debemos usar en ese caso un futuro de indicativo simple, no un estaré firmando, porque entonces reducimos todo el sistema de conjugación verbal a un estar más gerundio. De tal manera que los verbos quedan reducidos a gerundio y usamos como auxiliar general un estar. Estar comiendo, estar bailando, estar todo lo que queramos estar haciendo, ¿no? Pero claro, no digo ya nada que alguien me hable en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, porque claro, eso estuviera o estuviese bailando, ¿no? O hubiera o hubiese estado bailando. Claro, porque entonces esta simplificación... Hemos simplificado el lenguaje. Se simplifica el lenguaje, se simplifica el pensamiento y se simplifica la acción, porque el ser humano acaba comportándose como un mecanismo de memoria artificial y de inteligencia artificial. Recuerda artificialmente determinados tics
y opera artificialmente como una máquina, como una calculadora. Pero es que eso empobrece enormemente la vitalidad original de un ser humano. Y no digo yo que el inglés sea eso, porque dirán, bueno, es que dice este hombre que el inglés es plano. No, es que se utiliza el inglés como una lengua y como un sistema de simplificación de la complejidad humana. Y eso sí ha ocurrido. Y eso ha ocurrido no por el inglés. Las lenguas son inocentes. Los culpables son los hablantes.